Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoblog de mi canal, Luis Periodismo. El tema para hoy es algo relacionado sobre el Brexit, que está muy en boga en todos los medios de comunicación, y les voy a demostrar lo que analistas capitalistas no dicen del Brexit del Reino Unido. Muchos de nosotros tenemos grandes confusiones en cuanto a qué es Reino Unido y Gran Bretaña. Lo importante que vamos a ver es lo siguiente. El Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, mientras que la Gran Bretaña se compone de Inglaterra, Gales y Escocia, teniendo en cuenta que en Inglaterra, la capital Londres, es donde se hace todo el andamiaje político, económico, social y de austeridad que envía la Unión Europea para que la economía se restablezca. Los que verdaderamente ganaron con el Brexit en Reino Unido fueron los viejos, los desempleados, los que por alguna manera les descontaban, les redujeron sus pensiones. La inmigración, principal causa, y el bajo crecimiento de Inglaterra debido a las políticas de austeridad de la Unión Europea. Por eso fue que Reino Unido se dividió en dos partes, los del norte y los del sur. Los del norte, como Escocia y Irlanda del Norte, votaron por Remain, o sea, permanecer en la Unión Europea, mientras que los del sur, Inglaterra y Gales, votaron por Leave, por no permanecer más en la Unión Europea. Precisamente por eso, aquí las votaciones se dieron de la siguiente manera. Por salir, que fueron los viejos que definieron el futuro del Reino Unido para los jóvenes, fue 17 millones, que es más del 52% de los británicos. Y por permanecer, o la permanencia, el Remain, 16 millones, que son los grandes ricos, que reciben todas las indulgencias del Reino Unido. Aquí 16 millones que corresponden al 48%. Las riquezas se concentran en Bordesley, en Yorkshire, Boston, en Lincolnshire y Gales. Por eso, la gran mayoría de viejos y ancianos votaron en la parte del sur por no seguir permaneciendo en la Unión Europea. Y hay que mirar la siguiente tabla. Entre los 18 y 24 años, el 75% votó por la permanencia. Entre 25 y 49, el 56% se mostró partidario de seguir en bloque, o sea, la Irlanda del Norte y Escocia. Entre el 50 y 64 años, el 44% que quiso quedarse en la Unión Europea, que una parte de Gales y una parte de Inglaterra, y los mayores de 65 años apenas el 39%. Y esto confluyó en una votación contundente, la cual David Cameron no tenía presente, porque los viejos se asustaron de las grandes inmigraciones que llegan al Reino Unido y porque los inmigrantes cobran sueldos menores a los
que de los empleados británicos. En el Reino Unido manda la reina sobre todo lo que exista en esta gran isla. La reina Isabel, me atrevo a leer lo siguiente. La reina Isabel le da el título de gobernadora suprema de la Iglesia en Inglaterra y arzobispado de Canterbury, y estos establecieron que la reina es el principal poder de Dios en este reino y suprema autoridad sobre todo el este y el oeste, sobre todas las personas y todos los procesos, tanto eclesiásticos como civiles. Y esto precisamente se da a través del Parlamento, quienes eligen el nuevo primer ministro en unión con la reina. ¿Por qué Reino Unido se quiso ir de la Unión Europea? Primero, por crecimiento. El crecimiento, dice Reino Unido, que no ha podido progresar debido a las imposiciones políticas, económicas, sociales, de reducción de los ingresos de las personas que viven y por muchos aspectos más. Reino Unido no tiene una política propia, todo se va dirigido de la Unión Europea. La segunda parte, reducción de inmigración. Una parte fundamental, o es la principal, de que Reino Unido saliera de la Unión Europea. Precisamente porque hay una población de más de 3 millones de inmigrantes en Reino Unido. Los principales, como Polonia. Polonia es el mayor promotor de inmigración al Reino Unido. ¿Por qué? Porque es la clase obrera, los polacos. Después viene República de Irlanda, donde la mayoría de trabajadores inmigrantes van a devengar por debajo de los sueldos de las personas británicas. Eso es un miedo. Eso es relativamente miedoso para las personas que no quisieron seguir con la Unión Europea. Otro aspecto por el cual Reino Unido se va o votó el Brexit por salir de la Unión Europea. Imposición de las visas. Resulta que la visa Schengen está en todo el gran comercio europeo. Esto quiere decir que cualquier persona de cualquier país se va a trabajar dependiendo de las mismas prestaciones y todo como los residentes de ese país. Por ejemplo, los polacos, ellos se van de Polonia y llegan al Reino Unido y van a recibir los mismos beneficios que tienen los británicos. Por lo tanto, Reino Unido no se desarrolla. Más independencia. Esto quiere decir que, como todas las imposiciones vienen de la Unión Europea, Reino Unido tiene que acatarlas. Claro que Reino Unido no acató ni el euro como moneda, él siguió con la libra esterlina, ni la visa Schengen, pero obligatoriamente deja ingresar a las demás personas que van en busca de una mejor modo de vida en Reino Unido. Pasa como aquí el gran sueño americano. Más independencia también porque
la Unión Europea quiere fomentar los Estados Unidos de Europa y al Reino Unido no le conviene esta situación. Reino Unido aporta el 12,57%. Después de Alemania el 21% y Francia 15%. Quiere decir que es el tercer país que da más dinero, una administración, a la Unión Europea, y la Unión Europea le devuelve a todos los otros países en agricultura, en educación, en comercio, y etcétera, etcétera. La población de la Unión Europea corresponde a 508 millones de personas. Saliendo Reino Unido de la Unión Europea, se disminuye en 65 millones, o sea, un 13%. En cuanto a la economía, ¿qué perdería la Unión Europea? Pierde 2,6 millones de euros, un 14,2%. Lo mismo que la Unión Europea se alteraría en su PIB en 25% de los ingresos que recibía del Reino Unido. En cuanto al comercio mundial, perdería el 18,2% y el Reino Unido, restando del Reino Unido el 22%. Un presupuesto, lo que le genera el Reino Unido a la Unión Europea, tiene un presupuesto de 18.700 millones de euros, que ahora deberán ser reemplazados por Alemania y por Francia para cubrir ese hueco fiscal del PIB de la... El peso de las compras británicas en varias economías latinoamericanas. Realmente, el Reino Unido para Latinoamérica e inclusive para la Unión Europea no es muy significativo. Para América Latina, por ejemplo, el porcentaje de las exportaciones que tiene Colombia con el Reino Unido no son sino de 2,5%, que eso no es absolutamente nada. En cuanto a Brasil, las exportaciones que hace Brasil al Reino Unido no es sino de 1,7%. De México al Reino Unido solamente 0,65%. O sea que realmente no es como dicen los grandes economistas capitalistas que escriben de que América pierde totalmente o va a tener un bajón en sus monedas, en su economía, por la salida del Brexit de Reino Unido en América Latina. Tampoco es muy influyente en la economía de la Unión Europea. ¿Cómo va a ser la nueva ministra Theresa May del Reino Unido para salirse definitivamente de la Unión Europea? Tiene los siguientes pasos para poder salir de la Unión Europea. El primero es, comienza el periodo de 2 años. Entonces, Reino Unido notifica a la Unión Europea aplicando el artículo 50 del Tratado de Lisboa, donde el Reino Unido aplica que puede salirse de este gran conglomerado, el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Segundo paso, comienzan las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, donde presentan un borrador al Consejo de la Unión Europea, para luego necesitar la aprobación de 20 países
para poder salir de la Unión Europea. Al finalizar los 2 años, si pasando estas expectativas no hay ninguna aclaración para salir de la Unión Europea, y si no hay acuerdo entre los 27, entonces tienen que seguir con los tratados. Otro paso, el Reino Unido deja la Unión Europea. Dice, el Parlamento del Reino Unido debe dejar sin efecto la Ley de Comunidades Europeas 1972 y reemplazarlos por un nuevo acuerdo que ya sería con la Organización Mundial del Comercio. Pero el Reino Unido puede hacer negociaciones para que su comercio siga con todos los países de la Unión Europea. Claro que su principal comerciante es Estados Unidos, Canadá y Francia. Nigel Farage dijo lo siguiente del Partido de Independencia de Inglaterra, UKP: Unión Europea está muriendo porque la gente corriente votó con el 52%. Otra frase que dijo es que hagamos del 23 de junio que sea la independencia de nuestra nación, de la Unión Europea. Exalcaldes de Inglaterra y algunos laboristas, la mitad del Partido Conservador y otros fueron los principales promotores con Nigel Farage para votar el Leave, o sea, la no permanencia con la Unión Europea. Del Reino Unido, importante, que es el presidente del Banco de Londres, Mark Carney, dijo: la economía mundial corre el riesgo de quedar atrapada en un crecimiento bajo, baja inflación y un nivel de equilibrio exactamente, porque los mercados emergentes tienen una deuda exuberante. Las disposiciones que se hicieron en el 2008 fueron ineficaces. La austeridad, por ejemplo, dice Mark, llevando atenciones a los países como Escocia e Irlanda del Norte a separarse del Reino Unido. El fracaso de la Unión Europea. Muchos analistas dicen que la Unión Europea no fracasa, pero realmente sí va a fracasar, puede ser en 5 o 10 años, debido a que muchos partidos nacionalistas, patriotistas y de derecha están influyendo para que sus países tengan un referéndum para poder salir de la Unión Europea. Este es el miedo del gran bloque comercial del mundo. Aquí la Unión Europea perdería la unificación de todos los países después de pasar la Primera y Segunda Guerra Mundial, que lo lideró Alemania y Francia. Hicieron un bloque conjunto que era la Comisión Económica Europea. Allí, esto se hizo porque al unir todos los países se evitaban las guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto prácticamente fue la historia para que la Unión Europea se conformara, evitar más guerras dentro de estos países, 28 países, ahora 27 sin Reino Unido. Ese es un primer fracaso, que se va a disolver la Unión Europea debido a la constante conformación de grupos nacionalistas y derechistas que exigen de sus gobiernos la independencia de la Unión Europea. ¿Pero por qué? Por los abusos que comete la Unión Europea con las diferentes naciones que lo conforman. Es impositiva, les impone lo que tienen que hacer dentro de cada país. Los presupuestos son altamente, por ejemplo,
Me permito leerles. La contribución que hace Reino Unido al presupuesto de la Unión Europea es de 11.342 millones de euros anuales. Y la Unión Europea se perdería del significativo aporte de 350 millones de euros semanales. Esa es una gran pérdida para el PIB de la Unión Europea. Otra cosa, mientras que la Unión Europea le devuelve al Reino Unido, no le devuelve nada más sino 6.985 millones de euros, un 32%, mientras que Reino Unido aporta al presupuesto 52%. Estas son las grandes vicisitudes que se presentan y que todos los países de la Unión Europea están pendientes de lo que hizo Groenlandia y ahora Reino Unido. Se quieren independizar porque los grandes líderes que están en los consejos de la Unión Europea piensan en ellos solos. Por eso se dice que el Brexit en Reino Unido la ganaron los pobres, los desempleados, los que les descontaron sus pensiones, sus mesadas, la austeridad, que la asimilan únicamente los de abajo, los pobres. Este Brexit no fue de los ricos, fue de los pobres, aunque los ricos lo estaban promocionando para quedarse nuevamente en la Unión Europea, como hizo David Cameron con Escocia en el 2014. Quería deslindar a Escocia de Reino Unido y resulta que él ganó. Por eso creía que el Brexit iba a ser ganado, iba a quedar con la Unión Europea, pero fracasó. De todas maneras, la Unión Europea, por sus constantes imposiciones a los otros países, como por ejemplo la desbordante inmigración, los desbordantes presupuestos que no se retribuyen a las diferentes zonas en una cantidad especial, los desbordantes procesos de austeridad en todos los países con el fin de refinanciar la Unión Europea. Eso es lo que está fomentando la discrepancia entre los diferentes países por los aportes generosos y que cada país no es independiente en sus cosas internas, en su fiscal interno, en sus empleos, sino todo se lo impone la Unión Europea. Por eso es que todo lo que brillan es oro. Hay desempleo, hay desocupación, aunque el Reino Unido no tiene sino un 15% de desempleo en la actualidad, porque hay unas empresas que sí ingresan personas a laborar, mientras que el 85% de las empresas no están recibiendo personal para trabajar. De todas maneras, la Unión Europea está en un proceso interno amplio y desbordante en cuestión de que están esperando más países para deslindarse, para independizarse de la Unión Europea. Más bien habla de que el Reino Unido va a caer en una crisis. Eso no es cierto. Yo les estoy aquí desdoblando verdaderamente el por qué Reino Unido salió de la Unión Europea.
salió por sus imposiciones, por sus grandes austeridades que propone a los países y si no lo hacen, los castiga. Inmigración a cada país. Por los bajos sueldos que están ganando los residentes de cada país, por ejemplo en el Reino Unido, con respecto a la migración. Mientras que los migrantes llegan, ganan un salario porque tienen que recibir lo que les den, más los beneficios de cada país, mientras que los residentes no consiguen trabajo. Esos grandes problemas. Por eso la Unión Europea está que se quiebra y que hay una corrupción altísima dentro del estándar de la Comisión Económica Europea, del grupo que conforma. Después de esta somera demostración de por qué el Reino Unido y otros países se van a salir de la Unión Europea, gracias por ver el video, gracias por sus aportes, gracias por darle un buen me gusta y los veo en un próximo